Aleluya, aleluya, amén. Gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de adorarle. Gracias, Gus. Gracias, Yoba. Es maravilloso saber que Dios nos ha dotado de un ministerio de alabanza, de unos corazones que buscan de su presencia y que sigue Él llenándonos e invitándonos a entrar en sus atrios por medio de ustedes. Dios los bendiga. Y la presencia del Señor, amados, es el centro de esta congregación. Es el centro de esta reunión. Por eso hoy nos levantamos, por eso hoy le adoramos juntos, por eso hoy estamos desde todas las ciudades reunidos tratando de hacerle fiesta, celebrar de todo corazón el nombre del Señor Jesucristo. Y entendiendo la trascendencia de su presencia en medio de nosotros, entendiendo que si Él no está en medio de nosotros, no vale la pena nada, vamos a seguir en este fluir. Ya llevamos, iglesia, 5 días de nuestros 40 días con el Espíritu Santo y ha sido glorioso. Glorioso lo que Él ha hecho en medio de nosotros, cómo nos ha hablado, cómo nos ha vivificado, cómo hemos despertado a este nuevo fluir que Él nos ha invitado a tener efectivamente. Todavía estás a tiempo. Son 40 días en la presencia del Señor como congregación de 5 de la mañana a las 5:30 de la mañana. Estamos estudiando y teniendo como guía el libro de 40 días con el Espíritu Santo de R.T. Kendall. Y estás a tiempo. Mira el teléfono que está allí. Es la oportunidad de conocerle profundamente, de exaltarle y de recibir la unción que necesitamos para una nueva vida en el Espíritu. Hace 8 días la enseñanza fue la presencia o la herencia. Y este inicio de estos 40 días fue una respuesta a esta convocatoria de elegir la presencia. Entendiendo que la herencia es la añadidura de la presencia. Entendiendo que la mejor parte de nuestra vida cristiana, la mejor parte de vivir la fe, de caminar en fe en la tierra, es caminar en la presencia, es tener la presencia del Señor sobre nosotros, en nosotros, para la gloria de Cristo. Y bueno, seguimos en ese sentir, con ese anhelo de ese encuentro directo con el Espíritu Santo, y en esa dirección vamos hoy a continuar una serie que estamos estudiando los domingos, y no la estamos haciendo de corrido, sino que en algunos domingos las estudiamos. Comenzamos hace exactamente un mes aproximadamente. ¿Y quién recuerda en qué consiste la serie? Si lo recuerdas, escríbelo, porque ya hemos visto 2. Y se trata de las trampas. Recuerden, las trampas del enemigo para obstruir, para desviarnos del propósito. Trampas del enemigo para desviarnos. Y hemos visto la trampa de la ofensa, fue la primera. La segunda que vimos fue la trampa de la ocupación. Y la que vamos a ver el día de hoy es la trampa del falso reposo. Escucha bien, la trampa del falso reposo. Vamos entonces a las Escrituras. Vamos a ir a Hebreos del capítulo 4, versículo 1 al versículo 11. Voy a necesitar mucho de tu atención. Son unos versículos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la enseñanza y que pueden de pronto en una primera medida no ser tan claros. Por eso te pido tu máxima atención y que tengas las Escrituras en la mano y leas este pasaje conmigo. Hebreos 4, del versículo 1 al 11. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra,
por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Amén. Con esta invitación comenzamos este estudio. Con este final de este pasaje. Si oyeres hoy su voz, casa de refugio, iglesia de Cristo, no endurezcas vuestros corazones. Hoy nosotros necesitamos discernir que en este camino como cristianos estamos llenos de acechanza. El enemigo nos acecha. El enemigo busca por medio de trampas minar nuestra fe, por medio de trampas obstruir el propósito de Dios, obstaculizar el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida y que no alcancemos ese diseño, esa misión que Él preparó para cada uno durante su atravesar, su peregrinaje sobre la tierra. Es astuto el enemigo en siempre buscar engañarnos por medio de una mentira que contenga algo que esté en las Escrituras. Es experto en manipular la palabra, en tomar una verdad y contaminarla con mentira, de tal manera que sea imposible para muchos, sin un milagro del Espíritu Santo, discernir la verdad verdadera. Y esta trampa que hoy vamos a estudiar, que es la trampa del falso reposo, tiene, digamos que unos ingredientes que nosotros necesitamos discernir. Lo primero, es un ingrediente efectivo que el enemigo incluye en esta mentira, porque prácticamente lo que nos está diciendo es: oye, tú cristiano, mientras estás en la tierra vas a atravesar por tribulación, vas a atravesar por angustia, vas a atravesar por aflicción, pero cuando se cumpla, cuando veas cumplidas las bendiciones de Dios en tu vida, entonces entrarás en el reposo, podrás reposar. Y entonces miramos una expresión como esta, una frase como esta, que viene a ser la cotidianidad de muchos creyentes, y vemos que tiene tantos ingredientes, tantas palabras que nos pueden evocar incluso las Escrituras. Recordar cuando el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:44 que en el mundo tendríamos aflicción, que eso es una realidad. Y a primera medida, pues podría parecer ser una frase verdadera. Sí, estoy pasando tribulación, pero cuando se cumpla lo que Dios me prometió, cuando yo como cristiano vea mi bendición, cuando vea esa respuesta, entonces voy a descansar. Voy a descansar de esta aflicción, voy a descansar, voy a reposar de esta angustia. Y resulta que nosotros tenemos un pasaje como este
que es tremendo, en un libro que su autor es desconocido, no hay consenso en cuanto al autor, tampoco se identifica en la carta. Y este autor escribe este documento para el pueblo judío, para los hebreos, para aquellos que eran de sangre hebrea, pero que habían declarado una fe en Jesucristo, habían declarado creer en Cristo. Había mucho peligro, tenían muchas luchas, y entonces encontramos una epístola que resalta la verdad de lo que es Cristo, el Señor Jesucristo, dentro del plan divino, dentro de la vida del hombre, del ser humano, del pueblo de Dios. El rol. Y entonces vamos a avanzar y vamos a darnos cuenta que este pasaje nos está conteniendo digamos que un término al que hay que detenerse para conocer, en el que hay que detenerse para conocer su significado. El término de reposo. Reposo. ¿Quiénes me pueden decir, escribir ahora sinónimos de reposo? Sinónimos de reposo. Miren, el reposo del que habla las escrituras no se entiende tan exegéticamente como el descanso, así concebido dentro de nuestra cultura. Porque el descanso de nuestra cultura habla mucho como de relajarnos, y habla mucho de que había un cansancio en el alma, un cansancio en el cuerpo, un cansancio en el espíritu, y entonces nos relajamos. Y sí, tiene un contenido, la palabra reposo para el ser humano, de descanso, sí. Pero la primera mención de la palabra reposo la encontramos en la Biblia en Génesis 2:2. Recuerda, este pasaje dice, y en alguna parte se dijo, bueno, es Génesis 2:2, en donde se dice que Dios reposó, nuestro Creador reposó en el séptimo día. Entonces, si nosotros nos preocupamos por comprender ese término, bíblicamente hablando, no se restringe a lo que es un descanso, porque sencillamente Dios no se cansa. Dios no se cansa. Y si Dios no se cansa, Dios creó los cielos y la tierra, y en Génesis de manera específica nos dice qué hizo cada día, y Él no se cansa. Entonces, ¿por qué nos dice que el séptimo día reposó? No nos podemos equivocar. No quiere decir que Él se fatigó, Él estaba muy cansado, o el afán lo tenía muy agobiado y al séptimo día descansó. No tiene que ver con eso. ¿Sabe con qué tiene que ver? Con que Él, el séptimo día, lo dedicó a gozar de la satisfacción de la obra terminada. La satisfacción, la plenitud de que se ha llevado a cabo todo. Eso quiere decir que hay una complacencia en Dios de su obra cuando es concluida. Él concluyó la creación y Él se complació. Reposó. Hubo satisfacción. Recuerde que Él todo lo que hizo vio que era ¿qué? Bueno. La Biblia nos dice que Él creó y vio que era bueno. Creó y vio que era bueno. Porque lo que Dios hace es bueno. Es bueno. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Tenemos un Dios bueno que hace lo bueno, que crea lo bueno. Y si lo miramos desde esa perspectiva, entonces tomamos este pasaje. ¿Qué estaba haciendo el autor de Hebreos? El autor de Hebreos estaba dando una advertencia mediante el poder del Espíritu Santo a aquel pueblo que había declarado creer en el Señor Jesucristo. Sí, tenía una tradición que le pesaba a la tradición judía, pero era un pueblo que había declarado tener fe en el Señor.
Y Él le dice, temamos pues. Es decir, estemos alerta. Es decir, tengamos atención. Ocupémonos de. Ocupémonos de. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Ok, ya saben de qué reposo estamos hablando, el reposo en Dios. Pero Él se está refiriendo aquí a todo lo que contenía en el Antiguo Testamento la connotación de reposo. Canaán es figura de Jesucristo en la Biblia, en el sentido de que es la tierra prometida, la tierra de reposo. Ellos, el pueblo de Israel, transitó después de salir de Egipto por el desierto con miras a entrar a la tierra de reposo, a la tierra de Canaán, allá donde ellos podrían sentirse satisfechos, a su manera de ver, donde puedan ser suplidas sus necesidades, a su manera de ver y bueno, el lugar de bendición donde fluye leche y miel que Dios preparó. Y el autor de Hebreos le está diciendo a estos creyentes que son posteriores a la muerte y crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, les está diciendo, teman, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, es decir, la promesa que estuvo en el Antiguo Testamento, que ahora ya ha sido cumplida y permanece, ustedes, alguno de vosotros, parezcan no haberlo alcanzado. ¿Haber alcanzado qué? ¿Haber alcanzado qué? El reposo. Temamos, y voy a parafrasear, ojo, no sea que aún teniendo nosotros el reposo, parezcamos no haberlo alcanzado. Ojo. Y dice en el versículo 2 de nuestra lectura de hoy, porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál es la buena nueva de nosotros? La palabra evangelio significa buena nueva. La buena nueva es salvación. El Señor Jesucristo vino, el Mesías llegó. El Mesías, tenemos salvación en el Mesías. Pero dice, a ellos también les fue dado la palabra allá en el desierto por medio de Moisés. A ellos también les fue dado promesa. Y la Biblia dice, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no la acompañaron de fe las que lo oyeron. Nos está comparando claramente con el pueblo de Israel. Está comparando a los judíos de la época que se habían convertido en Cristo y a la iglesia actual. Y nos está advirtiendo, no sea que una vez cumpliéndose en la cruz la obra completa de Dios, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, haberse perfeccionado el plan de Dios, haberse allí manifestado el reposo, la victoria, cada uno de ustedes parezca no vivir en la victoria, parezca no vivir en el reposo, parezca no alcanzar reposo. Hombre, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo está viviendo el pueblo de Dios una era como esta? ¿Cómo estamos viviendo esta era de pandemia? Miren, la Biblia nos muestra que el pueblo de Israel, los varones del pueblo de Israel, la generación de varones que entró del pueblo de Israel, salió de Egipto y entró al desierto, esa generación no quiso creer que Dios podía introducirlos en Canaán. Están las excepciones, Moisés, Caleb, Josué. Pero de resto no lo creyeron y todo el tiempo en el desierto decían, nos vamos a morir en el desierto. Y se murieron en el desierto.
no acompañaron de fe lo que Dios prometió. El reposo del cristiano no es Canaán, claramente. Estamos hablando en Antiguo Testamento. El reposo del cristiano es Jesucristo. El reposo del cristiano no es las promesas que Dios nos da de victoria en nuestra vida terrenal. Las bendiciones terrenales que son maravillosas y las disfrutamos y las tenemos que seguir disfrutando y darle gloria a Dios por ella, por nuestro esposo, por nuestros hijos, por casa, trabajo, estabilidad, por nuestra salud. Todo ello es maravilloso, pero el reposo del cristiano no está en ello. La mentira del falso reposo consiste en que el enemigo opone al mundo a perseguir beneficios terrenales a fin de alcanzar el reposo, la satisfacción, el gozo, la plenitud. Y es un engaño cada vez que un ser puede agarrar lo que deseaba, se da cuenta que allí no hay reposo. Pero si esto es terrible que suceda con el inconverso, que suceda con el mundo, imagínese lo terrible que es que nos suceda a nosotros a esta altura. A los que creemos que Jesús vino, murió y resucitó y venció y está sentado a la diestra de Dios. Imagínese lo terrible que es que nosotros busquemos nuestro reposo en señales. Busquemos nuestro reposo en ver el cumplimiento de lo que anhelamos. Así el Señor nos los haya prometido. Así tengamos confirmación y reconfirmación, sí son bendiciones, pero no es nuestro reposo allí. No va a estar nuestro reposo. Mire, hace 8 días estudiamos en la tierra de Canaán. Dios le dijo a Moisés entendió esto claramente. Dios le dijo a Moisés, ve a la tierra y allá está, fluye leche y miel y váyanse, yo no voy con ustedes. Él le dijo, no, si tú no vas conmigo, yo prefiero quedarme en el desierto, yo sin ti no me voy, porque Moisés sabía lo que le esperaría. Sabía que sin Dios no habría reposo, aunque estuvieran en la tierra del reposo. El mismo Señor le está diciendo, allá yo te entregaré la victoria, allá yo le entregaré la victoria sobre el Eteo, el Jebuseo. Es decir, habrían batallas. Y es que nosotros somos tan ingenuos y nos dejamos engañar del enemigo con esa idea de ese falso reposo en el que recibiendo lo que esperamos, ¡ay!, vamos a estar acostados en una playa en Hawái. Nos va a pegar la brisa, vamos a correr con el viento y vamos a disfrutar y vamos a dormir y vamos a comer mariscos y esa va a ser nuestra vida espiritual. Y resulta que nuestras promesas, nuestras victorias tienen consigo batallas. Y Moisés sabía, yo no me muevo sin ti. Él comprendió dónde estaba el reposo. El pueblo de Israel no. Aún tienen al Mesías delante de ellos y lo crucifican porque no pueden ver. Ellos están esperando el reposo de un Mesías político, militar. ¿Recuerdan? No pueden discernir. El reposo del cristiano es la presencia de Jesús en su vida por medio del mover del Espíritu Santo. Ese es nuestro reposo. Por eso es que aunque estamos madrugando todos, estamos más de 60 personas encontrándonos todos los días a las 5 de la mañana a orar. Yo les puedo garantizar que están fortalecidas y hay mucho menos cansancio que el que tenían
el que teníamos, me incluyo. Hemos dormido menos. Algunos Dios los está levantando a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y estamos entrando en la presencia desde la medianoche. Quiero que sepamos, y Él nos ha fortalecido porque hemos comenzado a disfrutar de su reposo verdadero. Mire, 2 Corintios dice, el apóstol Pablo, lleno de sabiduría del Espíritu, en 2 Corintios 3, 16, 18 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El día que el Señor Jesucristo murió y pagó el precio del pecado de la humanidad, ese día la tierra tembló. Y las Escrituras nos dicen que el templo en Jerusalén fue removido. Y dentro de todo lo que pasó, el velo, un velo que dividía la presencia de Dios del hombre, un velo físico, tela, que estaba colocado para dividir el lugar del arca al lugar de donde se podían acercar los hombres. Ese velo se rajó y se rajó de arriba abajo, indicando que ya no había división, que ya no hay división, que con la muerte de Cristo, con esa obra consumada en la cual el Señor se complace, se quitó la división y ahora podemos verlo cara a cara. Ese velo físicamente se rasgó, pero espiritualmente, eso fue profético, pero lo que sucedió en el espíritu fue lo poderoso. Ya podemos entrar. Por eso el escritor de Hebreos dice, entramos en el reposo. Entrar en el reposo de Dios es entrar en su presencia. Y el pueblo de Dios es un pueblo que depende de la obra completa, perfecta, consumada en la cruz. Es decir, nosotros tenemos en la cruz que ya sucedió, que ya fue hecha, que ya fue consumada, todo lo que necesitamos para ser plenos. Usted hoy puede creer que tiene todo lo que necesita para ser pleno. La plenitud ahora, plenitud en este momento. El reposo en el Señor Jesucristo es eso. La presencia de Dios en nuestra vida es la única que nos puede dar el descanso, la paz, el gozo que perseguimos. ¿Qué pensarías si yo te digo que hoy, a pesar de tu pérdida, puedes entrar en el reposo? Puedes entrar, puedes conocer el reposo de Dios a pesar de todo. No hay excepción. Temamos, pues, no sea que entrando, porque hemos entrado a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, porque hacemos parte del pueblo de Dios, que entrando parezca que no lo hemos alcanzado. Perdón, el gozo, el reposo, el descanso ya fue alcanzado. Lo alcanzó el Señor Jesús. Él es el reposo. Nosotros tenemos es que entrar. Y muchas veces en momentos de angustia y de lucha pensamos, ¿cómo hago para alcanzar? No logro tener paz en este asunto, en este otro, no lo logro tener. Es que la paz ya fue pagada. No se trata de que la alcancemos, se trata de que entremos
en ella, porque ahí está. Él es la paz. Él es todo lo que necesitamos. Cristo es todo lo que necesitamos. Es suficiente. La suficiencia de Cristo. Nosotros hemos visto hoy cómo nuestros ojos se abren, cómo podemos ser libres por medio del espíritu de la mentira, porque Él es el espíritu de verdad. Y hoy te digo, es mentira que eres imposible que hoy estés pleno o estés plena. Es mentira, es mentira. Y con esto voy al segundo punto. El primero fue el verdadero reposo, el segundo punto es el reto del reposo. Fíjese, en versículo 3 y versículo 4 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré, mira, no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, en el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Acompañar de fe la verdad. Ese es el reto. Porque yo estoy diciéndote una verdad que es bíblica. Nuestro reposo es Jesucristo. No caigamos en la trampa. Dios me ha hablado esto estos días. No caigas en la trampa del falso reposo. Estás esperando ver algo, estás esperando ver una luz, estás esperando que yo ponga delante de tu rostro lo que ya te dije que voy a poner para entonces tú tener reposo. No caigas en esa trampa. Acompaña de fe mi palabra. Acompáñala de fe. Tienes que dar un paso de fe y es lo que el Señor te está invitando hoy a ti, me está invitando a mí. Tenemos que dar el paso de fe. ¿El paso de fe en qué consiste? La obra de Dios ya está completada. Miren, lo que iba a ser ya fue. Y lo que va a ser, en cambio, también. Nosotros tenemos en la Biblia el comienzo y el final. Tenemos Génesis y tenemos Apocalipsis. Todo, Él está en perfecto control. ¿Cómo es que nosotros vivimos como si Dios hubiese tenido baches en su plan y se le hubiera pasado algunos cables conectarlos? ¿Sabes? Hoy no podemos endurecer el corazón. Que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros y que frente a una advertencia como esta de no caer en la trampa del falso reposo, nosotros no seamos altivos. Dios nos guarde, que en nuestro corazón no esté el pensamiento. Lo que pasa es que eso es muy difícil. Lo que pasa es que Lorena lo dice porque no lo ha vivido. Déjame decirte que yo sé de lo que te estoy hablando. Han habido luchas y no pocas. Y en todas ellas, Dios me ha enseñado a disfrutar el reposo en medio del desierto. Y lo decimos, vivirlo es otro tema. Como les comenté, Moisés lo entendió al punto que él dijo, yo no tengo problema de quedarme aquí si estoy contigo. Y fíjense que en Oseas 2, 14, 16, busca por favor el pasaje, el profeta hace un cuadro, nos explica de una manera, por lleno del Espíritu Santo, de una manera tan clara, el propósito de Dios en medio de nuestros desiertos. Dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto.
En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Valí. Es una ilustración tan clara en las Escrituras de la obra del fluir del Espíritu Santo en medio de nuestros desiertos. De cómo Él habla. Dios nos está hablando. De cómo nuestra relación se va a otro nivel cuando nuestro corazón es tocado, aún en el desierto. En esos momentos de dolor, allí, entonces Dios deja de ser solo el Señor en nuestra vida. Él es el Señor, pero nos lleva a otra dimensión. Ahora es Valí, esposo, marido, relación íntima. Allí se abre la puerta de la esperanza y podemos conocer lo que es la verdadera presencia de Dios. Allí donde todo se desvanece. Mire, si usted no logra, como hijo de Dios, como pueblo de Dios, como cristiano, experimentar la presencia de Dios en el desierto, créame que en Canaán mucho menos. Créamelo. Créamelo, que si usted allí no deja que el Espíritu Santo fluya, le toque, si no alcanzamos en este punto el reposo, el centro, estar allí, entregar todo allí, entender que lo único que necesitamos es estar con Él, después llenos de distracciones, de favores, de bienes, mucho menos. Pero el enemigo tiene esa trampa, la trampa del falso reposo. Nosotros necesitamos reconocer cuál es el verdadero reposo y necesitamos reconocer como nunca antes lo hemos hecho, que si no acompañamos de fe nuestra promesa, lo que Dios nos ha hablado, y entramos en el reposo, habremos entonces desviado el camino hacia el propósito de Dios. Esta semana el Señor habló a mi corazón y me dio una palabra poderosa, una promesa poderosa en estos tiempos, y la disfruté y la escribí, y no pasado muchos minutos vino la trampa, y allí, cayendo en ella, el Señor habla a mi corazón y me dice: si no crees, vas a darle un banquete al enemigo con tu incredulidad. Si no crees, vas a darle un banquete al enemigo con tu incredulidad. Y yo medité y entendí que yo tenía que comenzar a vivir en la plenitud, en el gozo de lo que ya Él hizo. Sus promesas en Él son sí y amén. Él ya lo hizo. Él ya pagó el precio de mi pecado. Él ya me redimió. Él ya me dio vida nueva. Él ya me dio la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el temor a la muerte. Y ahora yo tengo un propósito en Él. Toda mi vida está guardada en Él. Todo va sobre ruedas. Él está en control. Y si yo no lo creo, habrá un banquete para el enemigo. No. Yo dije, no, Él me va a ver comer mi banquete. Y voy a creer todo lo que me has hablado, pero no solamente para tener una buena expectativa de disfrutarlo terrenalmente, sino para gozármelo ya. Reírme plenamente de lo que tú ya hiciste, aunque mis ojos no lo están viendo.
en lo natural, pero mis ojos en el espíritu sí, ¿no ve que el velo ya fue quitado? Y eso solamente puede ser en la presencia tuya. Y reflexioné y dije, no, Señor, no voy a hacer banquete, yo te pido a ti que decidas lo mismo, no ser un banquete, un bocado por medio de esta trampa para el enemigo. ¿Por qué bocado? Porque consume nuestras fuerzas, consume nuestra alegría, consume nuestra buena expectativa, nuestra esperanza. El no entrar en el reposo del Señor Jesucristo día a día. Esto es diario, esto es permanente. Entremos pues, entra. Ahí está. A un clic, el clic de la fe, el clic de poderlo creer. Come tu banquete, sáciate ya, no tienes que esperar, sáciate ya de su presencia. Y tus enemigos tendrán que ver cómo se adereza esa mesa delante de ti. Por eso es que la danza, la alabanza, el baile para Dios es tan trascendente en lo espiritual. Porque es una manifestación del espíritu de nuestro reposo. Te invito a leer el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amados, hoy ha sido descubierta una tercera trampa baja, perversa del enemigo. La trampa del falso reposo. Pero hoy nuestros ojos han sido abiertos. Dios nos ha mostrado la senda de la vida. Nuestro Señor Jesucristo, su presencia, la presencia del Espíritu Santo es la plenitud que anhelamos. Allí está el gozo, están las delicias a su diestra.